El doctor Simón Leobardo Mercado Rivas es nuestro siguiente ponente. Él es médico intensivista, egresado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también es anestesiólogo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades San Francisco de Asís, es secretario actualmente del Colegio de Medicina Crítica y bueno, él nos va a hablar sobre cómo evaluar el nivel de sedación en UCI. Les recuerdo que las preguntas van a ser al final del bloque de pláticas, igual para los que están conectados en forma virtual, para que envíen sus preguntas al chat. Bueno, pues decirles que yo no tengo conflicto de interés con ninguna empresa. Me tocó hablar de lo que es cómo evaluar el nivel de sedación en terapia. Todos los que estamos aquí, que hemos tenido un paciente que está sedado en terapia intensiva, sabemos que la importancia es que estemos viendo a nuestro paciente, que estemos al pendiente, observándolo y utilizar las herramientas que ya conocemos, pero utilizarlas. La mayoría de las veces las conocemos, las aplicamos, las ponemos en la nota, pero no tenemos el tiempo para estar ahí con el paciente y observar qué está sucediendo. Creo que ese es un paso importante que tenemos que hacer como personal de salud. A veces los médicos delegamos el qué tanto está alzado el paciente al residente o en su caso también enfermería, y lo que ellos nos dicen es lo que nosotros ponemos en la nota. Y creo que eso es algo que debemos cambiar. Bueno, los sedantes se administran con 3 objetivos. El primero es conseguir el confort del paciente y abolir la respuesta fisiológica al estrés. Eso es lo que todos queremos cuando tenemos un paciente. Y por eso los intubamos, su propofol, su fentanil, luego le ponemos el relajante neuromuscular si se necesita y que esté lo mejor posible. Y claro, el inductor, para que no haya una respuesta al estrés. Y que el segundo es que el paciente tolere adecuadamente las técnicas necesarias para su tratamiento. Ya el doctor nos explicó cómo podemos hacer para que esto se lleve a cabo. Y con fines terapéuticos, ya sea para el control de la presión intracraneal, de convulsiones o para un tratamiento broncoespasmo, etcétera, lo que ustedes ya saben. Los sedantes se deben ajustar a las necesidades individuales del paciente, administrando la mínima dosis necesaria para conseguir nosotros es el objetivo que queremos con ese paciente. No me dejan mentir que cuando llegamos y tenemos un paciente que tenemos con CDRA y tenemos un problema pulmonar severo, queremos que el paciente esté totalmente inmóvil y que no responda, que se deje llevar con el ventilador, que esté bien acoplado, para obtener el objetivo que queremos a nivel pulmonar. Pasan el tiempo del proceso del SIDA y tenemos que ir disminuyendo esa sedación para que el paciente empiece a hacer el esfuerzo y obtengamos un beneficio de esto. Y ahí es donde nosotros debemos ser muy precarios en la administración, porque a veces continuamos con la misma dosis, y luego dicen, doctor, el paciente se está moviendo, y lo primero que hacemos, aumentamos la sedación. Creo que no, ahí es donde nosotros debemos valorar qué es lo que tenemos que utilizar de medicamentos y de qué es nuestro objetivo. Si queremos que empiece a despertar o que vamos limitando el hipnótico y mejoramos la analgesia. También la profundidad depende de las características psicológicas de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tenemos con autismo a un paciente que tenemos con una alteración cerebral secundaria, a un paciente que está solamente por un proceso de choque hemorrágico que se está corrigiendo. ¿Sí? ¿Qué gravedad tiene? Sistema craneoencefálico, ¿qué es el objetivo que tenemos? ¿Cuál es lo que queremos hacer con ese paciente? Y no afectarlo en la hemodinamia para que lo haga. ¿Sí? Y todas las técnicas que tenemos que hacer para que se lleve a cabo adecuadamente el tratamiento. También la estrategia de sedación debe prever las distintas necesidades a lo largo del día. No es lo mismo como se comparta un paciente en el turno del matutino a como lo hace en el nocturno. Generalmente, no me dejan mentir también, en las instituciones públicas, en la mañana se hacen indicaciones y conforme se va llevando a cabo el cambio de turno se van modificando, pero a veces se quedan las mismas indicaciones solamente en una pequeña variación o deciden cambiar el antibiótico y es lo que más se mueve. Sin embargo, también la sedación hay que ver si el paciente hace un pequeño cambio durante el transcurso del día, modificar este tipo de sedación, que sea una sedación dinámica. Y recordar que ahora el objetivo de la terapia intensiva es hacer menos para que el paciente tenga más. No hace tantas cosas si nuestro objetivo no está ahí. No es colocar un catéter central, poner sedación excesiva, no es ventilar y poner PIB altos y dejarlo así en todos los pacientes. En ocasiones, como ya se ha comentado,
por las características intrínsecas psicológicas, por el nivel de soporte necesario y que el paciente tenga un grado de sedación más profundo. Hay pacientes que los tenemos que sedar. No sé cuántos de nosotros hemos estado en la discordancia que llega el médico tratante y nos dice, quiero que lo mantengan en coma. Bueno, doctor, pero en coma, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo ocupo que esté totalmente inmóvil. Pero ¿cuál es el objetivo de mantener un paciente en coma? Pues es que así se maneja, tiene que estar en coma para que se recupere y se deje hacer todo lo que tengamos que hacer. Pues no, no es este punto el que nosotros queremos con una sedación. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Encontrar un balance entre proporción de un confort adecuado y evitar la sobresedación, que el objetivo del personal debe tener en los pacientes críticos. ¿Qué es lo más indicado que ustedes conocen? Las escalas. ¿Y cuál es la otra forma de que ustedes lo pueden validar? Estar observándolas y realizándolas. Aquí, ¿cuántos de ustedes se paran junto al paciente y hacen la escala en su turno? Nadie los ve, nomás yo los veo, todos están a espaldas. Que digan, yo médico me paro, o yo personal me paro y empiezo a ver la escala y la voy calificando. Bueno, son muchos los que la hacen, entonces creo que estamos bien en el camino correcto. Entonces, cuando hacemos esto, mejoramos el tratamiento que estamos llevando a cabo, disminuimos el tiempo de ventilación, vamos eliminando medicamentos que no estamos necesitando y podemos avanzar al paciente. Nuestro objetivo ahora en la sedación, como el doctor no lo va a hablar con las guías, es que el paciente esté lo más pronto posible despierto y con una sedación adecuada para que permita su avance. Para el control de la profundidad disponemos de métodos de monitorización subjetivos, como son las escalas que ya todos manejamos y conocemos, y métodos más objetivos que son dispositivos tecnológicos de nuevo avance. Si ustedes, el doctor nos acaba de presentar el máximo, y también tenemos el BIS, que es lo que más he estudiado en este nivel. Y de verdad no tengo ningún conflicto de interés, ni la empresa me está pagando, pero es lo que más está escrito en cuidados intensivos. Las escalas aquí las tenemos, la de Ramsay, que la mayoría lo utiliza, son las más publicadas, simples de medir y que tienen un registro día con día. Se aplican, se registran y se pueden hacer de reproducción tanto con el personal de enfermería como el personal que está directamente tratando al paciente, ¿sí? ¿Qué es importante de las escalas? Que las podamos determinar y que todos tengamos el conocimiento de lo que están presentando. ¿Cuál es el objetivo de la escala Ramsay? Todos lo sabemos, que el paciente esté en el número 2, que esté colaborando, orientado y tranquilo. El 3, podemos decir también el 3 es nuestro objetivo, que esté dormido y que obedezca órdenes. Y en aquellos pacientes que queremos una sedación profunda, generalmente los vamos al número 5, dormido con respuesta mínima a estímulos. Ahí es nuestro objetivo. Entonces, esta es la escala de Ramsay, ya todo lo que nacen, la de Risker y la de RAS. Como dice el doctor, nuestro objetivo cuando valoramos la escala de RAS, que el paciente esté entre 0 y -2. Es lo que queremos todos. Y es lo que siempre ponemos en la nota, de 0, -1, -2 y no más. Sin embargo, cuando el paciente está en +2, ¿qué es lo primero que tenemos que valorar? ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? A veces, cuando el paciente está en ventilación mecánica, yo le digo a la mayoría de las personas que están con nosotros, que trabajan en la unidad de cuidados intensivos, no es aumentar el propofol. Entonces, ok, está agitado, hay movimientos frecuentes y lucha con el respirador. ¿Qué probablemente está pasando con este paciente? Que a lo mejor el nivel de analgesia no es el adecuado. Entonces podemos aumentar un poquito más el fentanilo y disminuir un poquito el propofol. Ok, que el paciente queremos que vaya avanzando, vamos agregando desmetomidina y vamos disminuyendo más el propofol. ¿Sí? Sabemos que las guías que nos va a comentar el doctor nos lo establecen muy bien. Entonces, estas escalas todos lo conocemos. La escala de Campbell es una escala que también nos puede proveer de información a aquellos pacientes que están incapacitados para comunicarse, que tienen un dispositivo a través de la vía aérea y que están sometidos a una valoración del personal de salud.
Aquí, si ustedes se fijan, la escala de Campbell ya tiene años de estar establecida. Nosotros la agregamos a nuestra hoja de cuidados intensivos y pues es lo que más nos puede orientar cuando un paciente está intubado y no tiene forma de comunicarse. El 0, como lo dijimos, está relajado en la musculatura facial, está tranquilo, el tono muscular es normal, no está tensionado. La respuesta valvar a veces en los pacientes intubados no va a existir, como lo dice ahí mismo la escala, y que esté el paciente confortable, tranquilo. Ese es nuestro objetivo. El paciente a veces abre los ojos y si ustedes van y le preguntan, ¿tienen molestias? Les comenta que no. No puede hablar, pero nomás mueve la cabeza y vuelve a entrar en su confort. El 1 les dice, la musculatura facial está en tensión con un ceño fruncido y mueca de dolor. A veces los pacientes dicen, es que se está quejando y está con el ceño fruncido. Hay gente que de por sí ya tiene el ceño fruncido, ya está bien marcado, y uno dice, no, sí trae dolor, pero hay que ver otras opciones, ¿no? En la tranquilidad hay movimientos ocasionales, ahí se ve un poquito inquieto o quiere hacer movimientos de posición. El tono muscular ya está aumentado, hay una pequeña flexión de las manos, sobre todo en los dedos, y también los pies los empieza a mover y a contracturar. La respuesta valvar serían unas pequeñas quejas, hay unos sollozos, pero son ocasionales. Entonces ahí hay que ver qué podemos hacer. ¿Sí? Generalmente los pacientes, si entra el familiar, ustedes los observan, los tocan, les hablan y ya se quedan tranquilos. Como decía el doctor, el objetivo de las unidades de cuidados intensivos va a que el paciente esté acompañado de la familia en todo momento. Ahorita es complicado, yo lo sé, y más en la cultura del mexicano, todo lo hemos vivido. Cuando un paciente está críticamente enfermo, el familiar del paciente, ahora está viendo qué estás haciendo, o más bien, qué no estás haciendo, porque ellos traslapan en que el paciente se está quejando y dicen, no, es que le está doliendo, tiene dolor, y es que los doctores estaban ahí, las enfermeras estaban ahí, y no hacen nada. Entonces, esto nos puede orientar a través de esta escala cómo lo podemos manejar. Y bueno, la escala el punto 2 dice el ceño fruncido de forma habitual y los dientes siempre apretados, mordiendo el tubo. La tranquilidad, movimientos frecuentes, incluyendo cabeza o extremidades, está inquieto y no se puede estar tranquilo en ningún momento. El tono muscular ya está contracturado y rígido. También la respuesta verbal, las quejas, los lloros, los quejidos están frecuentemente presentes ahí. Y es difícil de confortarse al tacto o hablándole, incluso con los familiares que más trato llevan. Yo a veces me quedo viendo y la enfermera que mejor trata al paciente es con la persona que el paciente se tranquiliza más. Y cuando ni eso pasa es porque algo está sucediendo. ¿Qué pasa? Puede ser que mejor ya está haciendo la escala de presión, que está contracturado, porque sabemos que la unidad de cuidados intensivos, pues la temperatura ideal está entre los 22 grados a los 24 grados. Entonces también eso tener en cuenta. Entonces, aquí les pone el rango de puntuación. 0 es que no hay dolor, de 1 a 3 dolor leve a moderado y 4 a 6 dolor moderado a grave. Cuando es más de 6, el dolor quiere decir que es muy intenso y tenemos que hacer todo lo necesario para que eso no llegue. El objetivo es de 3 a menos en la escala de Campbell. ¿Sí? Y bueno, el índice bispectral, como les comentaba, es el método más estudiado y que ha tenido más repercusión en los cuidados intensivos. El máximo tiene, no tan poco, pero ya está establecido, se ha utilizado más en anestesia, pero se tiene que ir estableciendo también en cuidados intensivos. ¿Qué hace el BIS? Analiza la señal electroencefalográfica con respecto a parámetros de frecuencia, de amplitud y con el grado de coherencia de acoplamiento de sus frecuencias. Ya también algo muy parecido a lo que hace el máximo. Estas señales son analizadas, el aparato lo filtra, lo compara con una base de datos que ya está establecida de registros de pacientes previos y son convertidos en una estadística, se hace un algoritmo dinámico y establece una cifra que se correlaciona con los efectos hipnóticos que se usan con los pacientes sedados. Ahí está la posición. Aquí hay un pequeño flujograma que a todos nos encantan para ver cómo hacer el nivel de conciencia. Dice, ok, el nivel de conciencia es normal, sí, asegúrese una buena analgesia, identifique necesidades de sedación, valorarse una vez por turno. Ahí dice, ¿hay necesidades de sedación profunda? No. Ok, monitorizar con escalas de sedación y mantenerlas de 0 a -3. Si hay necesidad de sedación profunda,
Hay que utilizar dosis de sedantes para RAS de -4 a -5 y hay que monitorizar con BIS. El BIS es mayor de 60, hay que ver si no hay dolor, si nuestra sedación no es adecuada o si está produciendo artefactos. ¿Hay necesidad de bloqueo neuromuscular? No, mantener dosis de sedantes adecuadamente. Si hay necesidad, hay que aumentar la dosis de sedantes. Y bueno, el objetivo es un BIS de 40 a 60. Ese es nuestro objetivo. Si continuamos con un BIS mayor de 60, ¿la mortalidad puede aumentar? Ok. Hay necesidad de sedación. Ok, monitorizar con BIS. Si el BIS es de 40 a 60, hay que mantener una dosis y terminamos. Cuando el nivel de conciencia no es normal, ¿qué dice? Hay que pautar una buena analgesia, necesidad de depresión, actividad neuronal, sí. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intracraneal, hay edema cerebral, convulsiones. Si es no, necesidad de sedación, sí. Ok, monitorizar con BIS y continuar con el flujograma que ya habíamos visto. Si hay necesidad de que se actúe con el BIS, monitorizarlo y valorar según objetivos. Como yo le decía, ¿qué objetivo queremos con este paciente? Si es un paciente que está con un choque séptico, con un problema abdominal severo, que hizo un CIRA secundario a este proceso, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? A lo mejor en los primeros 2-3 días tenerlo con una sedación en un RAS de -4, ponemos nuestro BIS y nos dice está entre 40 y 60, ok, se elevó, ok, vamos viendo qué queremos hacer, disminuimos un poquito la sedación, se mantiene entre 40 y 60 de forma adecuada, tenemos una buena analgesia, no hay problema. Si el BIS está a menos de 40, ok, hay que bajar entonces las dosis nuevamente de sedación y ver nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la monitorización? Como les decía, hay diferentes estudios que han demostrado que un paciente profundamente sedado puede tener valores de BIS entre 0 y 75. Estos valores deben ser entre 40 y 60 para garantizar una sedación profunda y evitar cuadros despertares y que el paciente tenga ese recuerdo. No sé cuántos de sus pacientes les ha comentado que estuvo en la unidad de cuidados intensivos y recuerda cómo le dolía cuando le hacían los procedimientos. Es alrededor de un 20-30% de estos pacientes, ¿sí? ¿Y cuántos de estos pacientes estuvieron sometidos a bloqueo neuromuscular? También comentar que debajo de 40 no se aporta un beneficio cuando el BIS lo establece como una sedación profunda y esto puede tomarse como una sobresedación. Estamos pasando más medicamento de lo que el paciente necesita de forma rutinaria, ¿sí? Y otros estudios sugieren que el mantenimiento de 40 a 45, por debajo, de 40 a 45 puede llevar a un aumento de la mortalidad a largo plazo. Entonces, tomar en cuenta también esta situación. Para concluir, para no hacerlo tan prolongado las pláticas, toda terapia debe establecer un protocolo consensuado de administración y monitorización de fármacos y analgésicos sedantes. Ustedes deben hacerlo en base a sus requerimientos, en base a los pacientes que tienen, si su terapia es polivalente o si está dirigida a cardio o si está dirigida a neuro, establecer bien su guía en base a lo establecido también por las guías que el doctor nos va a presentar. Los objetivos de sedación en cada paciente deben ser claramente identificados, definidos al inicio de la terapéutica y revisados de forma regular, idealmente una vez por turno. Los invito a que una vez por turno nosotros que estamos responsables del paciente nos paremos y lo veamos cómo se está comportando. Si el paciente no se mueve para nada y es lo que queremos adecuadamente, ok. Si el paciente no se mueve y no es lo que queremos, bueno, voy y muevo ahí dinámicamente mi sedación. ¿Qué es lo que quiero? Que empiece a hacer esfuerzo, ok, disminuyo mis sedantes y me aumento mi analgesia. Veo cómo se comporta. Es mi objetivo, adelante. En condiciones ideales, se deberá mantener el paciente en un nivel de sedación en que sea posible su comunicación con el personal de salud y con la familia. Esto también es el objetivo que ahora debemos tener en las unidades de cuidados intensivos y que a veces nos cuesta trabajo como personal entenderlo. El cuarto, la estrategia de sedación debe prever las distintas necesidades de sedación a lo largo del día. No es lo mismo el ciclo circadiano, que sabemos que a veces se altera en la terapia intensiva, pero que ahora no, porque ahora todas las terapias van a tener una ventana y un jardín al lado, bueno, en algunos años. Pero para allá vamos, todas se tienen que estar remodelando y se están haciendo también por necesidades. Entonces, no es lo mismo lo que queremos en la mañana a lo que queremos en la noche, porque sabemos que en la noche todos nos dormimos, todos.
hasta los que estamos de guardia ocupamos aunque sea 2 horas de descanso. Entonces, lo mejor ahí ocupamos disminuir la sedación, no mantener eso propofol a 10 mililitros por hora, 1 gramo, y dice, no, pues vamos disminuyendo y ver cómo se comporta, ¿sí? Y siempre pasa con la noche, no me dejan mentir, es cuando más pasan los accidentes, al momento de la movilización, porque es menos personal y todos estamos cansados. Bueno, tanto la infrasedación como la sobresedación pueden influir negativamente en la evolución de un paciente crítico, sí. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y por eso las escalas y por eso estos tipos de monitorización objetivas. 6. La observación del paciente por el clínico y el personal de enfermería es una herramienta fundamental en la sedación adecuada. Entonces, debemos acercarnos, oye, ¿cómo lo viste durante el turno? Yo tengo 8 pacientes más, pero enfermería tiene 2 o 3. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo va? No, que se está moviendo. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué se está moviendo? No, que movió la mano. No, pues bueno, si movió la mano no hay más cosa que hacer. No sé por qué todos queremos que el paciente esté inmóvil y que no se mueva. El paciente está vivo. A mí cuando me dicen, es que no, se está moviendo, pero está haciendo un procedimiento y que le hace que mueva la mano, que mueva el pie, no hay problema. Si se moviera y si se estuviera bien agitado, entonces sí hay problema, pero no, está vivo, no ocupamos más. Y bueno, 7. La medición objetiva aporta datos importantes que se deben correlacionar con el estado y patologías de cada paciente, como el índice expectal o la técnica de máximo, ok, pero ¿qué está pasando con el paciente y qué es lo que nosotros queremos? Y en base a esto, obtener objetivos de nuestra sedación. Esto es lo que debemos conocer, utilizar las escalas, ver las monitorizaciones objetivas y bueno, darle un seguimiento a todo el proceso de la sedación en base a las guías. Yo no voy a entrar en eso porque es otro tema, pero esto es lo que me tocará a mí como evaluar diariamente. Yo los invito a que de verdad nos paremos, veamos a nuestros pacientes y les demos por lo menos 2 minutos para hacer una escala y tomar en cuenta toda la monitorización objetiva. Eso nos da muchos datos y conocemos más a nuestro paciente porque somos los que sabemos qué tiene y qué es lo que queremos hacer con él. Y pues eso es todo. Les agradezco.